Bendito Dios. Gloria al Señor. Puede tomar asiento. Muchas gracias. Agradezco mucho a Dios la oportunidad que me da de estar aquí delante de ustedes para compartir de la palabra. Y este es un servicio de día jueves y vamos a estar compartiendo un tema que se llama aquí en la Biblia el pecado de Acán. Es un tema muy conocido, sin embargo voy a estar tratando de hablar del contexto de este pasaje, pero me gustaría tocar de una vez en la Biblia, en el capítulo 7 de Josué. Capítulo 7 de Josué nos dice de la siguiente manera, versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sadi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Estamos leyendo un pasaje muy interesante, muy conocido además, y que trae mucha enseñanza para nosotros. Y quiero, como decía, hablar del contexto de este pasaje. Pero antes, si me permite, quisiera ponerlo en las manos de Dios a través de una oración. Y por eso cerramos los ojos y oramos. Dios, en esta tarde, gracias por este pasaje. Yo sé que a cada uno tú quieres traer una palabra de amor para cada corazón. Por eso en esta tarde yo te agradezco y me pongo en tus manos para que hagas tú la obra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, el pueblo de Israel está viviendo una etapa de haber vivido ya la salida de la esclavitud de Egipto. Ahora están en la tierra prometida, están en el otro lado ya, en la tierra prometida. Ahora, para ilustrar a todos los que estamos aquí y recordarlo, el pueblo de Israel vivió 400 años de esclavitud con los egipcios. Para usted y para mí, esto representa el tiempo que nosotros vivimos en el tiempo del pecado, el tiempo de la esclavitud en el pecado. Esto es difícil de entender porque hay que meditar sobre esta situación de nosotros, de cómo vivimos en el tiempo del pecado en nuestras vidas. Vivimos mintiendo, algunos con malos pensamientos, algunos pensamientos de mal hacia otras personas, en algunos casos extremos robo, en algunos otros lastimar a otras personas, dañarnos a nosotros mismos con drogas, con alcohol, afectarnos a nosotros mismos como consecuencia del pecado en nuestras vidas. Esto representa el tiempo de el pueblo de Israel en la esclavitud de Egipto. Esto representa esa etapa para nosotros. Por eso cuando nosotros escuchamos hablar al pueblo
a la Biblia, que nos dice el pueblo de Israel esclavo en Egipto, nos recuerda también a nosotros esclavos del pecado. Y el pueblo de Israel fue sacado con mano poderosa de Dios de la esclavitud de Egipto. Igualmente que con nosotros, Dios nos liberó de la esclavitud del pecado en su momento, en su tiempo, nos liberó y ahora disfrutamos y vivimos la libertad. Ahora vivimos distinto. El pueblo de Israel caminó en su salida de la esclavitud, caminó en su salida como saliendo hacia el desierto, con mano poderosa de Moisés, ¿se recuerdan? Como guía, como líder, y ahí fue llevado el pueblo de Israel al desierto. Nosotros también, cuando salimos de la esclavitud del pecado, pues tuvimos tiempos también duros, difíciles. Eran los tiempos como cuando el pueblo de Israel decía: ¿para qué nos sacaste de Egipto para matarnos de hambre? Porque a veces cuando salimos de la esclavitud del pecado, todavía el pecado se resiste a salir de nuestras vidas, especialmente en las áreas más difíciles de nuestra vida, que es en el área de nuestros pensamientos. No es fácil salir de la esclavitud del pecado. El pueblo de Israel vivió esa etapa que nos enseña, nos ilustra bastante de cómo nosotros también pudimos salir de esa esclavitud del pecado. Y una vez que Moisés los llevó hasta mirar la tierra prometida, que representa para nosotros también esa tierra prometida una conquista, y esa conquista es una tierra que se llama tu corazón. Lo que quiere Dios conquistar con todo su amor, con todo su deseo de bien para tu vida, es conquistar tu corazón. Por eso el pueblo de Israel salió con una promesa de la esclavitud de Egipto, donde Dios le daría una tierra nueva, una tierra donde fluye leche y miel. En otras palabras, una bendición vendría en esa nueva tierra que había que conquistar. Y esa tierra se refiere, ahora lo sabemos, a tu corazón. Es el territorio donde Dios quiere conquistar, y se cumple la promesa de parte de Dios al conquistar tu corazón para Él, para nuestro Dios. ¿Alguien puede decir amén? Sí, amén. La salida del pueblo de Israel hacia la tierra prometida no fue fácil. Por eso nosotros, cuando salimos de la esclavitud del pecado, pues tenemos todavía muchas cosas que cambiar, muchas cosas que tenemos que analizar, y que a veces ni nos damos cuenta de cosas que todavía están enraizadas en nuestro corazón y que tienen que ser quitadas, pero a veces no nos damos cuenta y tardan tiempo en ser quitadas de nuestra vida. Por eso es que muchas veces, hermanos o hermanas, aun cuando han pasado cosas, años en su vida nueva como cristianos, todavía surgen cosas del pasado que se repiten en la vida del nuevo cristiano. Y no quisiéramos vivirlo, pero a veces hasta nos sorprendemos y decimos: ¿de dónde salió esto?
Pero es así, la nueva vida cristiana todavía vive el proceso del cambio. Y no sabemos cuánto tardará, para algunos será, como decimos, toda la vida, aprendiendo y cambiando. Pero es mejor vivir este proceso del cambio y no decir, nunca lo vivió el proceso del cambio. Es mejor vivir el cambio con luchas, con pruebas y dificultades, y no decir, nunca vivió el proceso del cambio. Entonces, cuando vemos al pueblo de Israel saliendo de la esclavitud de Egipto, vemos nuestras vidas también saliendo de la esclavitud del pecado y caminando en tiempos duros, tiempos difíciles. Moisés había llevado al pueblo de Israel hasta mirar la tierra prometida, y miraron la tierra prometida, pero no le tocaba a Moisés llevarlos cruzando el Jordán, donde se encontraba del otro lado la tierra prometida, sino que era Josué, a un joven, el que le correspondía guiar al pueblo de Israel al otro lado, donde era la tierra que se iba a conquistar. Ahora usted y yo en este momento debemos recordar que se está hablando de la conquista de tu corazón. Es importante. No pierdas de vista que de la tierra que hay que conquistar es la tierra de tu corazón. Por eso me encanta un estudio bíblico que conocimos hace muchos años atrás, y hablaba de que el primer territorio que había que conquistar para el pueblo de Israel era la ciudad de Jericó, aquella gran ciudad amurallada. Era difícil, era prácticamente un reto para cualquiera, imposible conquistar aquella ciudad de Jericó, porque los muros hablaban de que era impenetrable esa ciudad de Jericó. Sin embargo, con la mano de Dios, Josué siguió la estrategia de Dios, el plan de Dios para conquistar Jericó. Para usted y para mí, esa ciudad amurallada, difícil, tan fortificada, representa, de acuerdo a aquel estudio que menciono, representa el territorio de nuestra mente, nuestros pensamientos, como si fuera la parte más difícil conquistar en la vida de una persona. Muchas veces vemos, hermanos, hermanas, personas que tapan la botella de alcohol, es decir, ya no toman porque no tienen a su alcance una botella de alcohol. Sin embargo, dentro de su ser existe un alcohólico todavía que tiene que ser sanado, restaurado la vida de aquella persona. No es suficiente tapar la botella de alcohol, es necesario sanar el corazón de la persona para que la persona viva la experiencia de un cambio en su vida, para que experimente una libertad verdadera en Cristo Jesús. Es necesario que la persona viva una experiencia así. El pueblo de Israel, guiado por Josué, caminaron y conquistaron de una manera milagrosa aquella ciudad de Jericó. Y Dios les dio la victoria, Dios les dio ese disfrutar la victoria. Dios les había dicho que no tomaran nada del anatema,
¿Qué quiere decir? Que de las cosas que había ahí, como animales, oro, plata, tal vez telas valiosas que encontraran en aquella ciudad de Jericó, no tomaran nada. Era anatema, significa maldición. No deben tocar nada de eso. Así estaba el pueblo de Israel conquistando, tomando la ciudad de Jericó. Cuando salen de esa gran conquista, el pueblo de Israel celebrando, contentos, ahora rápidamente Josué, como líder, dice: vamos hacia adelante. Aquí tenemos que poner mucha precaución, hermanos, porque recordando que estamos viviendo la conquista de tu corazón, no debemos como confiarnos. No debemos confiarnos cuando tenemos una victoria en nuestra vida. Debemos avanzar conquistando nuestro corazón para Dios, pero cuidado, porque nuestro enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces tenemos que caminar con precaución. Josué, podemos mirarlo rápidamente. Después de la victoria de Jericó, dijo: vamos adelante, conquistemos la siguiente ciudad que se llama Hai. Conquistemos Hai, vamos hacia allá. Es una ciudad pequeña, no creo que haya ningún problema ahí en aquella ciudad. Y Josué manda espías a la ciudad de Hai. Aquellos espías traen reporte y dicen: no hay problema. Esa ciudad no requiere mucho ejército, como ahora la ciudad de Jericó. No fatiguen a todo el pueblo, a todo el ejército. No. Con 2 o 3 mil hombres podemos conquistar la ciudad de Ai. Josué dijo: bueno, está bien, mandemos 3,000 hombres. Y Josué manda ese ejército de 3,000 personas. ¿Y cuál va siendo la gran sorpresa, hermanos? La gran noticia: que el pueblo de Israel está viviendo una derrota vergonzosa. El ejército que mandó Josué ahora está huyendo, como dice la Biblia, dando la espalda a sus enemigos. Esta noticia llega hasta Josué y dice: ¿cómo es posible? Si estábamos seguros que iba a haber una victoria más, ¿cómo puede ser? Y Josué, vamos a leer aquí para que entendamos más directamente de la Biblia lo que está pasando. El pueblo yendo de allí, porque, perdón, son pocos, estoy leyendo en el capítulo 7, versículo 4. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres. Y escuchen la palabra: los cuales huyeron delante de los de Ai.
Y los hijos de Gai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron sobre el puerto, la puerta hasta el Sebarim, y los derrotados en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyeran? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Observe cómo Josué clama a Dios diciendo: Dios, ¿por qué permitiste esta derrota? Yo creo que muchos de nosotros como cristianos pasamos tiempos difíciles en nuestra vida como cristianos. A veces esperamos que sucedan cosas como nosotros lo hemos planeado, como nosotros lo hemos establecido con nuestra mente, y queremos que las cosas sucedan así porque nosotros estamos decidiendo que suceda así. Sin embargo, cuando algo sucede mal, que no es conforme a lo que nosotros queremos que suceda, hacemos como lo hizo Josué y nos quejamos delante de Dios, o hasta podemos echarle la culpa a Dios de lo que está sucediendo mal en nuestras vidas. Déjeme decirle que esta es una gran enseñanza, porque muchas veces nosotros actuamos así. ¿Por qué no sucede la cosa como yo creía que debía suceder? Y déjeme decirle que siempre Dios tiene la razón. Siempre, no a veces. Siempre Dios hace las cosas como Él cree lo mejor, pero sin embargo el hombre muchas veces se equivoca. No siempre nos equivocamos, pero muchas veces el hombre se equivoca, interpreta mal las cosas, piensa mal las cosas, actúa de manera equivocada como Dios quiere que se actúe. Y por ese error nos confrontamos con situaciones que no estaban planeadas por nosotros. Y decimos: Dios, ¿por qué? Si tú me mandaste a hacer esto, ¿por qué? O tú me dijiste, tú me permitiste, Señor, ¿por qué me está yendo tan mal? Puede ser familiarmente, puede ser económicamente, en el trabajo, no sé yo. Pero a veces las cosas no suceden como queremos. Ahí es una gran enseñanza. Sabiendo que Dios nunca se equivoca, nosotros de automático debemos reflexionar y decir: ¿en qué me equivoqué yo? Esto debe ser siempre así.
Sin embargo, usted y yo que conocemos la naturaleza humana, sabemos que siempre la gente le echa la culpa a los demás. Y no, fue esta persona y fue aquello, por lo que salieron mal las cosas, porque aquella persona, porque aquella circunstancia, porque aquella economía, porque aquello. Y no reconocemos que lo que tiene que analizarse, dónde estuvo la falla, es en nosotros mismos. No en balde decía un libro cristiano de hace tiempo, la cosa más difícil para el hombre es reconocer que está equivocado. Así vemos a Josué. Tal vez puede echarle la culpa a los espías, tal vez puede echarle la culpa al ejército, puede ser muchas personas a quien señalar del error. Pero Josué está viviendo un aprendizaje muy grande y que a la vez nos trae enseñanza para nosotros. Ahora vamos a ver la palabra que Dios le contesta a Josué cuando él está quejándose. Cuando Josué está diciendo por qué pasó esta cosa mala para el pueblo de Israel. Voy a leer desde el versículo 9. Porque los cananeos y todos los amorreos de la tierra dirán, y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Pregunta Josué. Y Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema, y hasta han hurtado y han mentido, y aún lo han guardado sobre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán su espalda. Estamos oyendo aquí la voz de Dios a Josué, hermanos, cuando él se queja. ¿Por qué Dios no sucedió como nos dieras la victoria como en Jericó? ¿Por qué nos avergüenzas dando la espalda a nuestros enemigos? Ahora ellos se crecerán y se burlarán de nosotros. ¿Y qué será de tu nombre, Dios? Pero Dios le está contestando la verdad, porque Dios siempre dice la verdad. Dice: hay pecado. Hay pecado en el pueblo de Israel. Aquí es donde nosotros aprendemos, hermanos, y volteamos la mirada hacia nosotros mismos. Una mirada valiente. ¿Seré yo, Señor, el que está mal? Aquí es una pregunta muy difícil, porque personas pueden asegurar que todos están mal menos yo. Esto es así.
Todos se pueden equivocar menos yo. Y Dios le está diciendo la verdad. Hay pecado en el pueblo de Israel. Una palabra de Dios para el pueblo de Israel es: santifíquese. Santifíquese, santidad. Regrese su mirada hacia usted mismo y busque si hay pecado en su vida para poder avanzar y conquistar y tener victoria tras victoria más adelante. Pero Dios siempre busca en el corazón del hombre ayudarle. Y aquí estamos viendo a Dios haciendo esto. Hablando con Josué, le dice: el pueblo ha pecado, ha robado, ha tomado del anatema. Les dije que no tomaran de lo que había ahí, y ahora ha habido pecado. Y por eso las cosas no avanzan correctamente. Por eso la derrota con Ai. Por eso el fracaso. Tenemos que regresar a la palabra de Dios cuando le dice a Josué: santifica al pueblo, santifica tu corazón, purifica tu corazón, voltea la mirada hacia adentro de ti. Y ahí es donde está la clave de la victoria futura. Ahora está Dios diciéndole la verdad. Claro, Josué, un hombre de Dios, toma la palabra de Dios y dice: este es el motivo por el cual nos ha venido la derrota. Josué toma la palabra de Dios y dice: hay que cambiar, hay que buscar dónde está el pecado, dónde está el anatema, dónde está la desobediencia, dónde está el robo, dónde está la mentira. Y entonces Dios le da y le dice: vayan por las familias de las tribus de Israel, vayan por ellos y tráiganlos. Y sucede, hermanos, que familia por familia, a preguntarles, hasta que llegan a la familia del personaje en esta noche, Acab. Un personaje, hermanos, que el pecado lo engañó, el enemigo lo engañó. Fue a la batalla, entró a la ciudad de Jericó y miró con sus ojos, cuidado, hermanos, miró con sus ojos un manto babilónico, miró enseres de oro, de plata, cosas valiosas, cosas codiciables, y dijo él en su corazón: ¿cómo voy a dejar esto ahí? Me lo tengo que llevar. El robo, hermano, el robo, la desobediencia. Y mira cómo se lleva aquellas cosas, las guarda, porque así es esto del pecado. El pecado se hace a escondidas. El pecado no es a la vista, sino es a escondidas. Se lleva aquellas cosas y las esconde, hermano, guardándolas abajo de su tienda, ahí haciendo un hoyo, guardando las cosas, el oro, la plata, el manto babilónico, todo lo que se había robado de aquella Jericó, ahora lo escondía. Y solamente había la maldad en su corazón, el pecado en su corazón, pero no podía disfrutar de lo que se había tomado indebidamente, porque eso es como una maldición, hermano. Lo mal habido no tiene buen fin, buen final en la vida
de una persona, y ahora está acá tomando aquellas cosas tan valiosas, de tanto gusto, pero ahora no las puede disfrutar. Están ahora enterradas en la tierra, escondidas. Josué, al enterarse, porque el mismo Acán declara con su boca el pecado que ha cometido, lo declara, lo dice. Josué manda rápidamente a los sirvientes a que traigan lo robado. El pueblo de Israel había vivido derrota, vergüenza, fracaso por el pecado que Acán había cometido. El pueblo estaba enojado, molesto. Ahora venía el castigo para Acán. Y cuando leemos esta porción de la historia, hermanos, es una porción que a veces ni quisiera uno leerla, porque es muy, muy cruel lo que le sucede a la familia de Acán como consecuencia del pecado. Y como digo, no quisiera uno ni contarlo, pero lo tengo que contar. Toman a su mujer, a sus hijos, a sus animales, a todas sus cosas que le pertenecen, las toman el pueblo, lo llevan a la orilla del lugar, en un lugar apartado, y a pedradas matan a Acán, su mujer, sus hijos, sus animales, todo. Y después de eso los queman. Una manera de acabar con el pecado. Una tremenda historia aquí de la familia, de cómo terminó la familia de Acán por ese pecado que cometieron. Ahora el pueblo de Israel consideraba que ya había sido limpiado el pecado. Ahora era avanzar y caminar hacia adelante, conquistando las tierras prometidas. ¿Qué nos habla esto, hermanos? ¿Cómo es en la conquista de tu corazón esta porción última que acabamos de ver? ¿Cómo es? Mire, hermano, hay cuestiones de pecado en la vida de una persona que tienen que ser sacados, quemados, destruido totalmente el pecado que traemos del mundo. Por ejemplo, en nosotros como Alcance Victoria, para nosotros la drogadicción. La drogadicción debe de ser un pecado, hermano, que debe de ser aniquilado, destruido en nuestra vida. El alcoholismo. Son cosas, hermanos, que no podemos caminar conquistando nada si no destruimos aquellas cosas. Hay pecado en nuestra vida, hermanos, que debemos eliminar totalmente de nosotros para poder avanzar y seguir conquistando el territorio que es nuestro corazón. No podemos avanzar. Muchas veces el corazón se mira en pausa, hermano, porque no avanza la conquista de nuestro corazón. No exploramos nuevos gozos, deleites en la conquista de nuestro corazón, porque estamos en pausa.
no hemos podido superar algunas áreas en nuestra vida. Y como decía, a veces ni nos damos cuenta de esas áreas en nuestra vida que nos estorban y que son necesarias eliminar de nosotros para poder avanzar en la conquista de nuestro corazón. Aquí vemos entonces cómo Dios nos enseña a través de el pecado de Acán que hay un territorio muy hermoso que es tu corazón. Hay un territorio, hermanos, que Dios está encantado de conquistar, y que ese corazón tuyo anhela la bendición de la palabra, que es libertad, la bendición de dejarse conquistar por la palabra, por el amor de Dios. Un corazón anhela ese amor de Dios. Y es lo que aquí podemos ver, la presencia de Dios queriendo conquistar todo corazón y hacer crecer el reino de los cielos por todos lados, conquistando corazones y corazones. Ese es el plan de Dios para nosotros, conquistar y conquistar, pero hay que purificar el corazón. Qué hermoso es como una estrategia: conquistamos, purificamos, seguimos conquistando y purificamos, y seguimos conquistando y nos seguimos purificando. No permitimos que las cosas que hemos conquistado todavía nos quieran hacer tropezar, como le sucedió a nuestro personaje Acán. Perdió su vida, perdió su familia, perdió todo. Así nosotros podemos ser, si nosotros caminamos en este nuevo andar en Cristo Jesús, que habla de libertad. Pero si no destruimos el pecado en nuestras vidas, vamos a caminar con él y nos va a estorbar. Así es de que en esta noche, en esta tarde, yo creo que es buena palabra de reflexión y avanzar en la conquista de tu corazón. Y si hay algo que se ha estado ahí, como decía, en pausa, vamos a entrarle a ver cómo podemos poner el clic y avanzar y conquistar tu corazón y experimentar nuevos goces, nuevos gozos en la vida con Jesús, en la conquista de Jesús en tu corazón. Así es de que me gusta esta palabra, porque tu corazón es buena tierra de conquista para Dios. Ponte de pie y en esta tarde vamos a orar para permitirle a Dios que Dios avance en la conquista de tu corazón. Tú eres con un corazón muy valioso, muy importante para Dios. Un corazón, hermano, que tiene mucho valor para Dios. Te voy a pedir, si cierras tus ojos, cierra tus ojos